Todavía crees que me perteneces, Gerald. Las palabras salieron de mi boca con una calma que ni yo misma reconocía. Frente a mí, el hombre más temido de toda la ciudad me miraba con los ojos completamente abiertos, incapaz de procesar lo que estaba pasando. El restaurante entero se había congelado. Los clientes dejaron de comer. Los meseros dejaron de servir. Hasta el aire parecía haberse detenido. Y yo, una simple mesera de 25 años, acababa de hacer algo que nadie en esta ciudad se había atrevido a hacer jamás. Exponerlo. Hay algo muy curioso sobre el poder. La gente cree que el poder te hace invencible, que te protege de todo, que te convierte en alguien intocable. Pero la verdad es muy diferente. El poder real no está en cuántas armas tienes, ni en cuánto dinero acumulas, ni en cuántas personas te obedecen por miedo. El poder real está en la libertad de elegir tu propia vida. Y esa libertad, ningún hombre puede quitártela si tú decides no entregarla. Pero perdón, estoy adelantándome demasiado. Mi nombre es Georgina Dorta. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una mesera invisible trabajando turnos de 12 horas para sobrevivir, a convertirme en la mujer que hizo arrodillarse al jefe del cártel más poderoso de la ciudad. No con armas. No con dinero. No con aliados peligrosos. Simplemente con la verdad. Hace 3 años, yo era una persona completamente diferente. Tenía 23 años cuando llegué a esta ciudad buscando una nueva vida. Venía de un pueblo pequeño donde todos conocían a todos, donde las oportunidades eran escasas y donde mi futuro parecía estar escrito de antemano. Casarme joven, tener hijos, trabajar en lo que hubiera disponible y nunca salir de ahí. Pero yo quería más. Siempre supe que quería más. Llegué sin conocer a nadie, con una maleta pequeña y los ahorros de 2 años de trabajo. Mi plan era simple: encontrar un empleo, establecerme, y poco a poco construir la vida que soñaba. Creía firmemente en el trabajo duro. Creía que si eras buena persona, las cosas buenas te llegaban. Creía que el respeto se ganaba siendo respetuoso, y que el amor verdadero existía para quienes lo merecían. Era ingenua. Lo admito completamente. Pero esa ingenuidad fue también lo que me permitió dar el primer paso hacia todo lo que vendría después. El restaurante Corona del Mar era el lugar más elegante que había visto en mi vida. Cuando pasé frente a él buscando trabajo, ni siquiera pensé en entrar. ¿Una chica de pueblo sin experiencia en lugares finos? Imposible. Pero el destino tiene formas extrañas de funcionar. Estaba lloviendo esa tarde, y yo necesitaba refugiarme en algún lugar. Entré al restaurante solo para escapar del agua, con la intención de salir en cuanto parara. Una mujer mayor me vio parada en la entrada, empapada y claramente fuera de lugar. En vez de pedirme que me fuera, me ofreció una toalla y un café caliente. Se llamaba Doña Carmen, y era la encargada de la cocina desde hacía 20 años. Me preguntó qué hacía una chica tan joven bajo la lluvia, y yo le conté todo. Mi pueblo, mis sueños, mi búsqueda de trabajo. Ella me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo algo que cambiaría mi vida. Necesitamos una mesera nueva. La última renunció hace 3 días. Si estás dispuesta a trabajar duro, puedo hablar con la gerencia. Así de simple entré a trabajar en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Un restaurante que, como descubriría muy pronto, pertenecía a un hombre cuyo nombre hacía temblar a todos. Gerald Lopez. Pero en ese momento, yo no sabía nada de él. No sabía que el restaurante era solo una de sus muchas propiedades. No sabía que detrás de esa fachada elegante operaba uno de los negocios más peligrosos de la región. No sabía que el hombre que ocasionalmente aparecía en el local, siempre rodeado de guardaespaldas y recibiendo reverencias de todos, era el mismo que muy pronto voltearía mi mundo completamente al revés. Solo sabía que tenía trabajo, y que por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas estaban mejorando. Los primeros meses fueron de puro aprendizaje. Doña Carmen me tomó bajo su cuidado y me enseñó todo lo que necesitaba saber. Cómo servir correctamente, cómo memorizar los pedidos, cómo tratar a clientes difíciles, cómo moverme entre las mesas sin chocar con nadie. Era trabajo agotador,
Pero me encantaba. Cada propina que recibía, cada cliente satisfecho, cada turno completado era una pequeña victoria. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a llamar la atención. No de la manera que ustedes podrían estar pensando. No era la mesera más bonita, ni la más simpática, ni la que más vendía. Pero había algo en mí que aparentemente destacaba. Una compañera me lo dijo una vez. Georgina, tú tienes una tranquilidad que desconcierta a la gente. Como si nada te afectara. Como si estuvieras segura de ti misma todo el tiempo. Y era cierto. A pesar de mis miedos internos, a pesar de mis inseguridades, siempre proyecté una calma que confundía a muchos. En un mundo donde todos parecían estar compitiendo por atención, yo simplemente hacía mi trabajo y mantenía la paz. Esa fue, según entendería después, la razón por la que él me notó. Lo que yo no sabía, lo que ninguno de mis compañeros sabía, era que desde una mesa en la esquina más oscura del restaurante, un par de ojos me observaban constantemente, analizando cada movimiento mío, cada sonrisa que le daba a un cliente, cada vez que recogía una propina, cada vez que mi cabello caía sobre mi rostro y yo lo acomodaba detrás de mi oreja. Geral López ya me había marcado como suya. Y yo ni siquiera sabía que existía. El día que conocí oficialmente a Geral López, todo parecía normal. Era un viernes por la noche, el restaurante estaba lleno, y yo cubría las mesas del sector oeste. Un cliente en la mesa 7 había derramado vino sobre el mantel, y yo estaba en proceso de cambiarlo cuando sentí que alguien me observaba con intensidad. Levanté la vista y ahí estaba él. Nunca había estado tan cerca. Generalmente lo veía de lejos, entrando o saliendo del restaurante, siempre rodeado de hombres que parecían listos para matar por él. Pero esa noche, estaba parado a menos de 2 metros de mí, solo, sin su séquito habitual. Era un hombre atractivo, no voy a mentir. Alto, con cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos negros que parecían atravesarte cuando te miraban, y una presencia que imponía respeto inmediato. Vestía un traje gris perfectamente cortado que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaba en un año. ¿Tú eres Georgina? No era una pregunta. Sí, señor. ¿Necesita algo? Me dicen que eres la mejor mesera que hemos tenido en años. No supe qué responder. ¿Quién le había dicho eso? Yo apenas llevaba 8 meses trabajando ahí. Solo hago mi trabajo, señor. Gerald. Le même Gerald. Algo en su tono me puso incómoda, aunque no sabía exactamente qué. Era como si estuviera reclamando algo, estableciendo una familiaridad que no existía. Con permiso, Gerald. Tengo que atender las otras mesas. Me alejé sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Esa noche, cuando terminó mi turno, encontré un sobre en mi casillero con $500 en efectivo y una nota que decía, para la mejor mesera. D.F. Doña Carmen me encontró mirando el dinero con los ojos bien abiertos. Ay, Mica suspir. Eso no es bueno. ¿Por qué? Es una propina generosa. Eso no es una propina. Eso es una declaración de intenciones. No entendí lo que quiso decir hasta semanas después. Geral empezó a aparecer más frecuentemente en el restaurante. Antes venía quizás 1 o 2 veces por semana. Ahora estaba ahí casi todos los días. Y siempre pedía sentarse en mi sector. Siempre me llamaba por mi nombre. Siempre dejaba propinas absurdamente grandes. Los otros empleados empezaron a murmurar. Los escuchaba a veces en la cocina, hablando en voz baja cuando creían que yo no estaba cerca. El jefe está obsesionado con Georgina. Pobrecita. No sabe dónde se está metiendo. ¿Ustedes creen que ella le esté coqueteando? No, ella es diferente. Por eso él está tan enganchado. Un mes después de nuestro primer encuentro, Geral me invitó a cenar. No a trabajar, sino a cenar como su acompañante. Me lo pidió directamente, frente a otros empleados, de una manera que no dejaba mucho espacio para rechazarlo sin parecer grosera. Georgina, mañana es mi cumpleaños. Quiero que cenes conmigo. Señor López, yo. Gerald.
Y no es una orden laboral, si eso te preocupa. Es una invitación personal. Di que sí. Todos me miraban. Los cocineros, los otros meseros, incluso los clientes cercanos. Sentí el peso de todas esas miradas sobre mí, y cometí el error más grande de mi vida. Está bien. Su sonrisa fue amplia, satisfecha, casi triunfante. Como si hubiera ganado algo importante. Esa noche llamé a mi madre y le conté lo que había pasado. Ella, desde su pequeño pueblo, me dio el consejo que cualquier madre daría. Mija, ten cuidado. Los hombres poderosos no están acostumbrados a que les digan que no. Y cuando quieren algo, lo toman. Mamá, él solo me invitó a cenar. No es tan grave. Una cena lleva a otra. Una conversación lleva a otra. Y cuando te des cuenta, ya estarás metida en algo de lo que no puedes salir. Debbie haberla escuchado. La cena de cumpleaños fue en un restaurante privado que yo ni sabía que existía. Un lugar donde no había menú porque todo se preparaba específicamente para cada cliente. Donde los meseros aparecían y desaparecían sin hacer ruido. Donde una sola botella de vino costaba más que mi renta de 3 meses. Gerald fue encantador esa noche. Completamente diferente al hombre frío y distante que había visto en el restaurante. Habló de su infancia, de sus padres que murieron cuando era joven, de cómo construyó su imperio desde cero. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre mi familia. Escuchaba con atención genuina, o al menos eso parecía. Al final de la noche, me acompañó hasta mi departamento en su auto. Georgina, me gustas mucho. Quiero conocerte mejor. Gerald, tú eres mi jefe. Esto no está bien. ¿Te he tratado mal alguna vez? ¿Te he faltado el respeto? No, pero... Dame una oportunidad. Solo eso te pido. Si no funciona, lo aceptaré y seguiremos como antes. Mirándolo a los ojos, vi algo que no esperaba. Vulnerabilidad. Por un momento, no parecía un jefe del cártel temido por todos. Parecía un hombre solo pidiendo una oportunidad de ser amado. Y yo, ingenua y esperanzada, decidí dársela. Está bien. Pero despacio. Sin presiones. Lo que tú quieras, Georgina. Todo a tu ritmo. Esas palabras se convertirían en la mentira más grande que jamás me dijeron. Las primeras semanas de nuestra relación fueron hermosas. Gerald era atento, generoso, apasionado. Me llenaba de regalos que yo no pedía. Me llevaba a lugares que yo no conocía. Me trataba como si fuera la mujer más importante del mundo. Pero había señales. Pequeñas advertencias que yo elegí ignorar porque estaba demasiado ocupada disfrutando la atención. La primera vez que noté algo extraño fue cuando un cliente en el restaurante me dejó su número de teléfono en la propina. Era algo común, los clientes coqueteaban con las meseras todo el tiempo. Yo simplemente tiré el papel y seguí trabajando. Pero Gerald lo vio. Esa noche, cuando terminó mi turno, él estaba esperándome afuera. ¿Quién era el tipo de la mesa 12? ¿Qué tipo? El que te dejó su número. Ah, eso. Solo un cliente. Tiré el papel. ¿Estás segura? Algo en su tono me puso en alerta. Era una pregunta simple, pero la forma en que la hizo no era simple para nada. Gerald, ¿estás celoso de un desconocido que dejó un papel que yo ni siquiera guardé? No estoy celoso. Solo quiero saber quién se acerca a mi mujer. Mi mujer. Era la primera vez que usaba esas palabras. Y en vez de sentirme halagada, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Gerald, llevamos 3 semanas saliendo. No soy tu mujer todavía. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Fue tan rápido que casi no lo noté. Pero ahí estaba. Un destello de algo oscuro en sus ojos. Algo que no era amor. Era posesión. Tienes razón, dijo, recuperando su sonrisa encantadora. Mi adelante. Perdóname. Esa noche, me fui a casa con una sensación extraña en el estómago. Pero la ignoré. Me dije que estaba exagerando, que Gerald era un hombre apasionado y eso era todo.
que sus celos eran una muestra de cuánto le importaba, que equivocada estaba. 2 meses dentro de la relación, Gerald me pidió que dejara de trabajar. No tienes que servir mesas nunca más. Yo puedo darte todo lo que necesites. Gerald, me gusta mi trabajo. ¿Te gusta que otros hombres te miren todo el día? ¿Te gusta estar de pie 12 horas mientras ellos te tratan como una sirvienta? No es así. Mis clientes me respetan. Tus clientes te quieren en su cama. Lo veo en sus ojos cada vez que visito el restaurante. Esa discusión duró horas. Gerald insistía en que yo no necesitaba trabajar, que él me mantendría, que mi vida sería perfecta si solo confiaba en él. Yo insistía en que mi independencia era importante para mí, que no quería depender de nadie económicamente. Al final, llegamos a un compromiso. Yo seguiría trabajando, pero solo en turnos donde él pudiera verme. Nada de turnos nocturnos cuando él no estuviera. Nada de eventos privados donde hubiera hombres bebiendo. Nada de cubrir a otras meseras en sus días libres. Acepté porque pensé que era una solución razonable. Lo que no entendía era que eso no era un compromiso. Era el primer eslabón de una cadena que se iría cerrando alrededor de mi cuello. La siguiente restricción vino una semana después. Gerald no quería que yo hablara con Tomás, uno de los meseros más antiguos del restaurante. Tomás tenía 40 años, estaba casado, tenía 3 hijos, y era la persona más inofensiva que había conocido en mi vida. Pero a Gerald no le gustaba cómo me sonreía. Es demasiado amigable contigo. Tomás es amigable con todos. Es su personalidad. No me gusta. Gerald, no puedes pedirme que deje de hablar con mis compañeros de trabajo. No te lo estoy pidiendo. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Gerald se levantó, se puso su chaqueta, y salió de mi departamento sin decir nada más. A la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, Tomás ya no estaba. Lo habían transferido a otro negocio de Gerald, en otra ciudad, sin previo aviso. Cuando pregunté qué había pasado, nadie quiso darme una respuesta directa. Solo miradas nerviosas y cambios de tema. Esa noche confronté a Gerald. Tú hiciste que transfirieran a Tomás. Era necesario para la operación del negocio. No me mientas. Lo hiciste porque no te gustaba que hablara conmigo. ¿Y qué si lo hice? Tengo derecho a proteger lo que es mío. Yo no soy tuya, Gerald. Soy tu novia, no tu propiedad. Se acercó a mí lentamente. No de manera amenazante, no exactamente. Pero había algo en su postura que me hizo retroceder instintivamente. Georgina, yo te amo. Todo lo que hago es porque te amo. ¿No lo entiendes? No quiero perderte. No puedo perderte. Su voz se quebró en la última frase. Y ahí estaba de nuevo, esa vulnerabilidad que me había convencido de darle una oportunidad al principio. Mi défensa Bajaron. Mi enojo se transformó en compasión. Gerald, no vas a perderme. Pero tienes que confiar en mí. Lo intento. Te juro que lo intento. Me abrazó con fuerza, y yo me dejé abrazar, pensando que todo mejoraría, que solo necesitaba paciencia, que debajo de todo ese control había un hombre herido que solo necesitaba amor verdadero para sanar. Pero la gente no cambia solo porque tú los amas lo suficiente. Esa es una lección que aprendí de la manera más dura posible. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Gerald tenía días buenos donde era el hombre más amoroso y atento del mundo. Y tenía días malos donde cada pequeña cosa detonaba su furia. Un cliente me rozó la mano accidentalmente al darme su tarjeta de crédito. Gerald hizo que el gerente lo sacara del restaurante y le prohibiera la entrada de por vida. Un repartidor nuevo me sonrió cuando traje las verduras de la cocina. Nunca más volvió a trabajar para ningún negocio de la ciudad. Un vendedor de seguros me llamó por teléfono intentando venderme una póliza. Gerald tomó el teléfono de mis manos, amenazó al hombre con destruir su vida, y después me compró un teléfono nuevo con un número que solo él y mi madre conocían. Cada vez que yo protestaba, él tenía la misma respuesta. Lo hago porque te amo. Y cada vez, yo encontraba la manera de justificarlo.
de minimizarlo, de convencerme de que no era tan grave, hasta que pasó algo que no pude justificar. Era un domingo por la tarde. El restaurante estaba relativamente vacío, y yo aprovechaba para organizar el área de servicio. Gerald no estaba, tenía una reunión en otro lugar. Por primera vez en semanas, me sentía relajada, casi libre. Un hombre entró al restaurante. Tenía aspecto de turista, una cámara colgando del cuello y un mapa en la mano. Me preguntó en inglés si podía indicarle cómo llegar a cierto hotel. Yo le expliqué las direcciones lo mejor que pude, y él me agradeció con una sonrisa antes de irse. Toda la interacción duró menos de 2 minutos. Pero alguien la vio. Y alguien la reportó. Esa noche, Gerald llegó a mi departamento sin avisar. Sus ojos estaban rojos, su respiración agitada, sus manos temblaban. ¿Quién era? ¿Quién era quién? El extranjero. El de la cámara. ¿Quién era? Gerald. Era un turista que necesitaba direcciones. Ni siquiera sé su nombre. Mentra. Vi cómo te sonreía. Vi cómo tú le sonreías. Era cortesía. Lo que cualquier persona normal haría. Tú no eres cualquier persona. Tú eres mía. Lo que pasó después permanece grabado en mi memoria con una claridad dolorosa. Gerald agarró una silla de mi pequeña cocina y la estrelló contra la pared. Después tomó los platos del escurridor y los lanzó al suelo. Gritaba cosas incoherentes, acusaciones absurdas, amenazas contra hombres que ni siquiera existían. Yo me quedé paralizada contra la esquina de la habitación, temblando, incapaz de moverme o hablar. Nunca había visto tanta violencia de cerca. Nunca había sentido tanto miedo. Cuando finalmente se calmó, se dejó caer de rodillas frente a mí. Perdóname, perdóname, Georgina. No sé qué me pasó. Te amo tanto que me vuelvo loco. Por favor, perdóname. Estaba llorando. El hombre más temido de la ciudad estaba arrodillado frente a mí, llorando y pidiéndome perdón. Y yo, en mi ingenuidad, en mi esperanza de que el amor pudiera arreglar cualquier cosa, cometí otro error. Lo perdoné. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Pero no para mejor. Gerald se volvió más cuidadoso con sus explosiones, pero el control aumentó. Ya no gritaba ni rompía cosas, pero sus métodos eran más sutiles y más efectivos. Me llamaba cada hora para saber dónde estaba y con quién. Si no contestaba inmediatamente, aparecía en persona para verificar que estuviera bien. Instaló un sistema de cámaras en mi departamento, supuestamente por seguridad. Ahora podía verme en cualquier momento del día. Contrató a un chofer que me llevaba a todas partes. Un chofer que, convenientemente, le reportaba cada lugar que visitaba y cada persona con quien hablaba. Mi vida se había convertido en una prisión sin barrotes. Podía ir a trabajar, pero solo bajo vigilancia. Podía hablar con mis compañeras, pero solo sobre temas aprobados. Podía llamar a mi madre, pero solo si Gerald podía escuchar la conversación. Los otros empleados del restaurante notaban lo que pasaba. Lo veía en sus ojos, en cómo evitaban mirarme directamente, en cómo dejaron de invitarme a sus reuniones después del trabajo. Tenían miedo de que cualquier interacción conmigo pudiera meterlos en problemas. Estaba completamente sola. La única persona que todavía me hablaba sin miedo era doña Carmen. Ella había visto demasiado en sus años trabajando para Gerald como para asustarse fácilmente. Una tarde, mientras yo limpiaba las mesas del fondo, ella se acercó y me habló en voz baja. «Mija, esto no puede seguir así». «¿A qué te refieres?» «Sabes exactamente a qué me refiero». «Mirate, has perdido peso. Tienes ojeras. Ya no sonríes». «Estoy bien, doña Carmen». «No me mientas. He trabajado aquí 20 años. He visto a muchas chicas pasar por lo mismo. Ninguna terminó bien». «¿Qué les pasó?» Doña Carmen miró a su alrededor antes de continuar. Algunas se fueron. Las que fueron inteligentes y tuvieron la oportunidad, empacaron sus cosas y desaparecieron. Otras no tuvieron tanta suerte. ¿Qué quieres decir con eso? Gerald no acepta el rechazo, Georgina.
Nunca lo ha aceptado. Cuando una mujer intenta dejarlo, él hace lo imposible para retenerla. ¿Y si no puede retenerla? Dejó la frase incompleta, pero su significado era claro. Él nunca me haría daño. Mi ama. Eso no es amor, mija. Eso es obsesión. Y la obsesión es lo más peligroso que existe. Esa noche, en mi departamento vigilado, no pude dormir. Las palabras de doña Carmen resonaban en mi cabeza. Pensé en mi vida antes de conocer a Geral. En mi libertad. O monsieur nous. En la persona que solía ser. Esa persona ya no existía. Había sido reemplazada por un fantasma que caminaba de puntillas, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración, para no despertar la furia de un hombre que decía amarla. ¿Eso era amor? ¿De verdad eso era lo que yo había querido cuando acepté su primera invitación a cenar? No. Absolutamente no. Pero, ¿cómo escapar de una trampa que yo misma había ayudado a construir? Empecé a planear en secreto. Pequeños pasos que parecían insignificantes pero que juntos podrían llevarme hacia la libertad. Primero, empecé a guardar dinero. Cada propina que recibía, cada pequeño monto que podía esconder sin que Geral lo notara, lo guardaba en un lugar que las cámaras no podían ver, dentro del forro de mi bolso. Segundo, empecé a memorizar horarios. Los horarios de los guardaespaldas, de los choferes, de los empleados que le reportaban a Geral. Necesitaba saber cuándo habría ventanas de oportunidad. Tercero, contacté a mi madre y le expliqué la situación. No por teléfono, donde Geral podía escuchar, sino por cartas que escribía en el baño y enviaba desde una oficina postal cerca del restaurante durante mis descansos. Mi madre, desesperada pero práctica, empezó a hacer arreglos en nuestro pueblo. Una habitación me esperaba en casa de una prima lejana que Geral no conocía. Un trabajo pequeño en una tienda local. Una ruta de escape. Solo necesitaba el momento correcto. Pero el momento correcto se estaba volviendo cada vez más difícil de encontrar. Geral había notado algo. No sabía exactamente qué, pero su instinto le decía que algo estaba cambiando. Sus visitas al restaurante se volvieron más frecuentes. Sus llamadas más insistentes. Sus ojos me seguían con una intensidad que me hacía temblar. Una noche, mientras cenábamos en su casa, hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Alguna vez has pensado en dejarme? ¿Qué? No. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Últimamente te siento distante, como si estuvieras en otro lugar. Solo estoy cansada. El trabajo ha sido agotador. Podría hacer que trabajaras menos horas. O que no trabajaras nada. Me gusta trabajar, Geral. Ya hemos hablado de esto. Se quedó callado por un largo momento, mirándome con esos ojos que parecían capaces de leer mi alma. Georgina, quiero que sepas algo. Tú eres lo único bueno en mi vida. Lo único puro. Si te perdiera, no sé qué haría. No sé si podría sobrevivir. Había amenaza escondida en esas palabras. No explícita, pero clara para quien supiera escuchar. No vas a perderme, mentí sonriendo. Pero ya había tomado mi decisión. Iba a dejarlo. Solo necesitaba el momento correcto. El momento llegó 3 semanas después, de la manera más inesperada. Geral tuvo que viajar por negocios. Era la primera vez en meses que estaría fuera de la ciudad por más de unas horas. 3 días completos en otro país, reuniones que no podía posponer. Cuando me lo dijo, fingí decepción. ¿3 días? Te voy a extrañar tanto. Yo también, mi amor. Pero estaré llamándote constantemente. Y dejé instrucciones claras. Todos van a cuidarte mientras no estoy. Cuidarme significaba vigilarme. Pero al menos él no estaría físicamente presente. El primer día sin Geral, actué con total normalidad. Fui al trabajo, hice mi turno, regresé a mi departamento, hablé con él por teléfono 3 veces. Todo según lo esperado. El segundo día empecé a ejecutar mi plan. Fingí sentirme enferma después del almuerzo, lo suficiente para que me dejaran ir a casa temprano pero no tanto como para que llamaran a Geral.
En mi departamento, empaqué solo lo esencial en una mochila pequeña. Ropa, documentos, el dinero que había ahorrado. Nada más. Escribí una carta. No larga, pero clara. Gerald, me voy. No intentes buscarme. Lo que teníamos no era amor, era control. Necesito mi libertad de vuelta. Necesito ser yo misma otra vez. Por favor, respeta mi decisión y déjame ir. Georgina. La dejé sobre la almohada. Salí del edificio por la puerta de emergencias que había descubierto semanas antes, la única que no tenía cámara. Tomé un taxi hacia la estación de autobuses. Compré un boleto hacia mi pueblo con el dinero en efectivo que había guardado. Y me fui. Las primeras horas del viaje fueron las más tensas de mi vida. Cada vez que el autobús se detenía, esperaba ver guardaespaldas subiendo a buscarme. Cada vez que mi teléfono vibraba con llamadas de Gerald, mi corazón se detenía. No contesté ninguna. Cuando finalmente llegué a mi pueblo, cuando abracé a mi madre llorando de alivio, pensé que lo peor había terminado. Estaba equivocada. Lo peor apenas estaba comenzando. Las noticias llegaron 3 días después. Mi prima, que todavía tenía contactos en la ciudad, me llamó con la voz temblorosa. Georgina, tienes que escuchar esto. Gerald López perdió la razón. ¿Qué quieres decir? Literalmente perdió la razón. Está en todos los noticieros locales. Dicen que apareció caminando descalzo por las calles del centro, gritando incoherencias, riéndose solo. Los guardaespaldas intentaron llevárselo pero él no los reconocía. Tuvieron que sedarlo y llevarlo a una clínica privada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Gerald? ¿El jefe del cártel? Caminando descalzo y gritando. Te lo juro por mi madre que es verdad. Todo el mundo está especulando. Algunos dicen que lo drogaron los enemigos. Otros dicen que fue brujería. Nadie sabe qué pasó. Pero yo sabía. No era droga ni brujería. Era el colapso de un hombre que había construido toda su identidad alrededor del control. Y cuando ese control se le escapó de las manos, cuando la mujer que él creía suya decidió irse, no pudo procesarlo. Su mente simplemente se quebró. Durante los siguientes días, seguí las noticias obsesivamente. Reports confusos, rumores contradictorios, speculations salvajes. Algunos decían que Gerald estaba en coma. Otros que había muerto. Otros que estaba en un hospital psiquiátrico. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó. Una semana después de mi partida, Gerald reapareció en público. Tranquilo. Compuesto. Como si nada hubiera pasado. Las noticias lo mostraban entrando a su restaurante, saludando a sus empleados, conduciendo sus negocios con la misma autoridad de siempre. Ningún medio mencionó lo que había pasado. Era como si toda la ciudad hubiera decidido colectivamente olvidar que uno de los hombres más poderosos había tenido un colapso mental completo en plena vía pública. Pero yo no olvidé. Y aparentemente, Gerald tampoco. El primer mensaje llegó 2 semanas después de su recuperación. Georgina, sé dónde estás. Vuelve. Lo borré sin responder. El segundo mensaje llegó al día siguiente. Tu madre tiene una tienda muy bonita. Sería una pena que algo le pasara. Mi sangre se heló. Llamé a mi madre inmediatamente. Ella confirmó mis peores temores. Hombres desconocidos habían estado rondando la tienda, haciendo preguntas, mirando con demasiado interés. Mija, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas? No tuve el valor de contarle la verdad completa. Solo le dije que tuviera cuidado, que no hablara con desconocidos, que cerrara la tienda temprano por unos días. El tercer mensaje llegó esa misma noche. No puedes escapar de mí, Georgina. Nunca pudiste. Estaba atrapada. Si me quedaba en el pueblo, ponía en peligro a mi familia. Si volvía con Gerald, perdía mi libertad para siempre. No había salida, no había escape, no había nada que pudiera hacer. Me encerré en mi cuarto y lloré durante horas. Todo lo que había sacrificado, todo el valor que había reunido para irme, todo había sido en vano. Gerald había ganado,
Como siempre ganaba. O eso pensé. Hasta que recibí una llamada inesperada. La llamada era de doña Carmen. Mija, necesito que escuches con atención. No tengo mucho tiempo. Donna Carmen, ¿cómo conseguiste mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que sé lo que Gerald te está haciendo. Las amenazas, los mensajes. Lo sé todo. ¿Cómo? Porque no eres la primera. Hubo otras antes que tú. 4 que yo recuerde. Todas intentaron dejarlo. Todas recibieron las mismas amenazas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué les pasó? Hubo una pausa larga en la línea. 2 volvieron con él. Una está en otra ciudad, viviendo con un nombre falso. Y la cuarta desapareció. Nunca supimos qué le pasó. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Entonces no hay esperanza. No hay forma de escapar de él. No dije eso. Dije que ellas no pudieron. Pero tú eres diferente, Georgina. Tú tienes algo que ellas no tenían. ¿Qué cosa? La verdad. No entendí lo que quiso decir hasta que me explicó todo. Doña Carmen había trabajado para Gerald durante 20 años. En ese tiempo, había visto cosas que nadie más había visto. Había guardado información que nadie más tenía. Registros, grabations, documentos. Evidencia de todas las veces que Gerald había abusado de su poder, amenazado a inocentes, destruido vidas para mantener su control. ¿Por qué guardaste todo eso? Pregunté. Porque sabía que algún día alguien lo necesitaría. Y porque quería que, cuando llegara el momento, él pagara por todo el daño que ha hecho. ¿Por qué me estás ayudando a mí? Otra pausa. Porque me recuerdas a mi hija. Ella también se involucró con un hombre peligroso. Ella también pensó que el amor podía arreglarlo todo. Y ella ya no está conmigo. Entendí el peso de esas palabras sin necesidad de más explicación. Lo siento mucho, doña Carmen. No lo sientas. Solo prométeme que vas a usar esta información sabiamente. Que no vas a dejar que él gane otra vez. Te lo prometo. Doña Carmen me envió todo lo que tenía. Archivos digitales, fotos, grabaciones de audio, documentos escaneados. Era un tesoro de evidencia que mostraba la verdadera cara de Gerald López. No solo sus obsesiones románticas, sino también sus negocios turbios, sus amenazas a empresarios, sus sobornos a autoridades. Pero lo más importante era un video. Un video que doña Carmen había grabado secretamente la noche que Gerald tuvo su colapso mental. No el video que mostraban en las noticias, la versión editada donde Gerald parecía simplemente confundido. No. Este era el video completo. Gerald llorando, arrastrándose por el suelo, gritando mi nombre, suplicando que volviera, amenazando con matarse si no regresaba. Era devastador de ver. Pero también era exactamente lo que necesitaba. Porque el poder de Gerald no se basaba solo en su dinero o sus conexiones. Se basaba en el miedo. En la imagen de un hombre invencible, incapaz de ser herido, incapaz de ser debilitado. Si esa imagen se destruía, su poder se destruiría con ella. Pasé semanas planificando. No podía simplemente publicar el video y esperar lo mejor. Necesitaba un plan que me protegiera a mí y a mi familia, mientras exponía a Gerald de una manera que no pudiera ignorar. La oportunidad se presentó de la manera más inesperada. Recibí noticias de que Gerald estaba planeando una gran celebración en el restaurante. El 20º aniversario de Corona del Mar. Todos los socios importantes estarían presentes. Empresarios, políticos, figuras públicas. La élite de la ciudad reunida en un solo lugar. Y Gerald me había invitado. No como amenaza esta vez. El mensaje era casi suplicante. Georgina, por favor ven a la celebración. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. Te prometo que todo será diferente. Solo dame una última oportunidad. Leí el mensaje varias veces. Y entonces, tomé una decisión. Iba a ir. Pero no como él esperaba. Los días previos a la celebración fueron de intensa preparación.
Contacté a un abogado que había trabajado casos contra hombres poderosos antes. Le mostré la evidencia que doña Carmen me había dado. Sus ojos se abrieron enormes cuando vio el contenido. Esto es dinamita pura, dijo. Con esto podemos destruirlo completamente. No quiero destruirlo. Solo quiero que me deje en paz. Señorita Dorta, hombres como Gerald López no dejan en paz a nadie. La única manera de estar segura es quitarle el poder que usa para amenazar. Y eso significa exponerlo públicamente. También contacté a un periodista que había investigado a Gerald antes, pero nunca había podido publicar nada por falta de evidencia concreta. Cuando le mostré lo que tenía, casi lloró de emoción. He esperado 10 años por algo así. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Una vez que publiquemos, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Entonces hagámoslo bien. Esperemos el momento perfecto. El momento perfecto sería la celebración del 20º aniversario. Pero antes de ese día, algo más sucedió. Conocí a alguien. Se llamaba Roberto Mendoza. Era un maestro de escuela en mi pueblo, un hombre tranquilo y amable que había notado mi llegada hace semanas pero había respetado mi evidente necesidad de soledad. Un día, mientras yo tomaba café en la tienda de mi madre, se acercó a saludar. Perdona si molesto, pero te he visto aquí varias veces y siempre pareces triste. ¿Está bien? Era la pregunta más simple del mundo. Pero viniendo de un extraño que no esperaba nada a cambio, sin agenda oculta, sin intenciones oscuras, me desarmó por completo. No, admití. No estoy bien. Ese día hablamos durante horas. Le conté todo. Gerald, el control, la escapada, las amenazas. Roberto escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones que no le habían pedido. Simplemente escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que cambió mi perspectiva. Georgina, lo que describes no es amor. Es enfermedad. Y tú no eres responsable de curar a nadie. Solo eres responsable de tu propia vida. Pero tengo miedo. El miedo es normal. El miedo te mantiene alerta. Pero el miedo no puede controlar tus decisiones. Eso sería darle a él exactamente lo que quiere. Roberto no era rico ni poderoso. No tenía guardaespaldas ni restaurantes de lujo. Pero tenía algo que Gerald nunca había tenido: paz interior. Una seguridad en sí mismo que no dependía de controlar a otros. Por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que podía ser una relación saludable. No lo que Gerald me había ofrecido, con sus regalos caros y sus promesas falsas, sino algo simple, genuino, basado en respeto mutuo y libertad. Los días pasaron, y Roberto y yo nos acercamos más. No como romance todavía, era demasiado pronto para eso. Pero como amigos. Como personas que se entienden. Como aliados. Y cuando le conté mi plan para la celebración, él insistió en acompañarme. No voy a dejarte hacer esto sola. Roberto, es peligroso. No conoces a Gerald. Exactamente por eso. No lo conozco y no le tengo miedo. Y tú necesitas a alguien a tu lado que no tenga miedo. Acepté su oferta. El día de la celebración llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado. No con lujo, sino con dignidad. Un vestido sencillo pero elegante. Cabello recogido. Maquillaje mínimo. Quería que todos me vieran como lo que era. Una mujer normal que había sido atrapada por un monstruo y había encontrado el valor para escapar. Roberto me acompañó en el viaje de regreso a la ciudad. Durante todo el camino, repasamos el plan una y otra vez. Cada detalle, cada contingencia, cada posible respuesta de Gerald. ¿Estás lista?, preguntó cuando llegamos frente al restaurante. Respire profundo. Sí. Estoy lista. Entramos juntos. El restaurante Corona del Mar brillaba esa noche. Candelabros encendidos, mesas decoradas con flores, música suave en el fondo. La élite de la ciudad se paseaba por el lugar con copas de champán, riendo, conversando, disfrutando de su privilegio. Y en el centro de todo, Gerald López. Vestía un traje negro impecable.
Sonreía ampliamente mientras saludaba a sus invitados. Era la imagen perfecta del éxito, del poder, del control absoluto. Nadie que lo viera esa noche imaginaría que semanas atrás había estado arrastrándose por las calles como un loco. Cuando entré, las conversaciones cercanas se detuvieron. La gente me reconocía. La mesera que había capturado la atención del jefe. La mujer que lo había dejado. La que supuestamente lo había destruido. Caminé directamente hacia donde estaba Gerald, ignorando las miradas, ignorando los murmullos. Él me vio acercarse. Su expresión pasó de sorpresa a alegría a triunfo en cuestión de segundos. Georgina, ¿veniste? Dije que vendría. Sabía que cambiarías de opinión. Sabía que volverías a mí. Gerald, tenemos que hablar. Claro, mi amor. Ven, vamos a un lugar más privado. No, aquí, donde todos puedan escuchar. Algo en mi tono lo detuvo. Por primera vez, noté un destello de incertidumbre en sus ojos. ¿De qué quieres hablar? De nosotros. De lo que realmente pasó entre nosotros. Los invitados cercanos habían dejado de fingir que no escuchaban. Todos miraban ahora abiertamente. Gerald intentó mantener su compostura. Georgina, este no es el momento ni el lugar para... ¿Para qué? ¿Para la verdad? Nunca es el momento para la verdad contigo. Su mandíbula se tensó. Cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Vas a amenazar a mi familia otra vez? ¿Vas a mandar a tus hombres a intimidar a mi madre? ¿Vas a transferir a más empleados porque no te gustaba cómo me miraban? El murmullo en el restaurante creció. La gente empezó a intercambiar miradas confundidas. No sé de qué estás hablando, dijo Gerald, su voz forzadamente calmada. Claro que sabes. Todos aquí creen que eres un hombre poderoso, invencible, incapaz de ser tocado. Pero yo sé la verdad, Gerald. Yo vi lo que nadie más vio. Georgina, para. Ahora. ¿Qué pasó cuando te dejé, Gerald? ¿Por qué no le cuentas a tus socios aquí presentes lo que realmente sucedió? El silencio en el restaurante era ahora absoluto. No pasó nada, dijo Gerald, pero su voz había perdido firmeza. ¿Nada? ¿Llamas, nada, a caminar descalzo por las calles gritando mi nombre? ¿Llamas, nada, a llorar en el suelo suplicando que volviera? ¿Llamas, nada, a perder completamente la razón porque una mujer decidió que ya no quería estar contigo? Los murmullos explotaron en conversaciones completas. La gente miraba a Gerald con una mezcla de confusión y algo que él nunca había visto dirigido hacia él. Duda. Mentiras, gritó Gerald, perdiendo finalmente el control. Todo eso son mentiras. ¿Mentiras? Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de audio del restaurante. Doña Carmen me había explicado exactamente cómo hacerlo. Y entonces, en las pantallas decorativas del restaurante, empezó a reproducirse el video. Gerald López, el jefe del cártel más temido de la ciudad, arrastrándose por el suelo de su oficina. Lauren Doe, gritando mi nombre, golpeando las paredes con los puños, suplicando que volviera, amenazando con matarse, completamente fuera de control. La reacción fue inmediata. Los invitados miraban las pantallas con los ojos completamente abiertos. Algunos se tapaban la boca. Otros sacaban sus propios teléfonos para grabar. Los guardaespaldas de Gerald miraban a su jefe sin saber qué hacer. Y Gerald se quedó paralizado. Este es el hombre que ustedes temen, dije, mi voz clara y firme sobre el caos. Este es el hombre que creen invencible. Un hombre que perdió completamente la razón porque una simple mesera decidió que su libertad valía más que su control. «Apaguen eso», gritó Gerald a sus guardaespaldas, pero nadie se movió. «No pueden apagarlo, Gerald, porque mientras hablamos, este video está siendo enviado a todos los medios de comunicación de la ciudad. Mañana, todo el mundo sabrá la verdad. Todo el mundo sabrá que el gran Gerald López puede ser derrotado. No con armas, no con dinero, no con poder. Simplemente con la verdad». Gerald finalmente se movió.
Caminó hacia mí con furia en los ojos, pero antes de que pudiera acercarse demasiado, Roberto se interpuso. Ni un paso más. ¿Quién eres tú?, escupió Gerald. Alguien que no te tiene miedo. Los guardaespaldas finalmente reaccionaron, pero los invitados también se movieron. Empresarios que siempre habían temido a Gerald ahora lo miraban con desprecio. Políticos que habían sido sus aliados retrocedían como si tuviera una enfermedad contagiosa. En cuestión de minutos, el hombre más poderoso del restaurante se había convertido en el más aislado. Georgina, dijo Gerald, su voz ahora un susurro roto. Por favor, no hagas esto. Ya está hecho, Gerald. Debiste dejarme ir cuando tuviste la oportunidad. Pero no pudiste, porque para ti no era sobre amor. Era sobre control. Y ahora, por primera vez en tu vida, estás completamente fuera de control. Te amaba. No. Mi curious poser. Hay una diferencia enorme. Me di la vuelta para irme. Roberto me tomó de la mano y caminamos juntos hacia la puerta. Detrás de nosotros, escuché el sonido de Gerald cayendo de rodillas. Georgina. Por favor. Vuelve. Pero no volví. Nunca volví. Los días siguientes fueron un torbellino. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los medios lo reproducían constantemente, analizándolo, comentándolo, especulando sobre lo que significaba para el imperio de Gerald López. El periodista que había esperado 10 años por esta oportunidad publicó una investigación completa. No solo sobre el colapso mental de Gerald, sino sobre todos los abusos que había cometido a lo largo de los años. Las amenazas a empresarios. Los sobornos a autoridades. Las mujeres que había controlado y destruido antes que yo. Las autoridades finalmente tuvieron la excusa que necesitaban para actuar. No podían ignorar la presión pública. Abrieron investigaciones, congelaron cuentas, emitieron órdenes de arresto. Gerald intentó huir, pero sus aliados lo habían abandonado. Los mismos políticos que antes lo protegían ahora querían distanciarse lo más posible. Los mismos empresarios que le temían ahora testificaban en su contra. El hombre que una vez había sido intocable ahora estaba completamente solo. Lo arrestaron 3 semanas después de la celebración. Las imágenes de él siendo escoltado por policías, su rostro demacrado y derrotado, fueron casi tan virales como el video original. El juicio duró meses. Yo testifiqué, contando mi historia completa ante el tribunal y ante las cámaras de todo el país. Fue difícil revivir todo, pero también fue liberador. Cada palabra que salía de mi boca era un peso que se levantaba de mis hombros. Gerald fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos. Sus propiedades fueron confiscadas, incluyendo el restaurante Corona del Mar. Su nombre, que una vez inspiraba terror, ahora se usaba como ejemplo de lo que pasa cuando el poder se construye sobre el control y el miedo en vez de sobre el respeto y la integridad. Doña Carmen pudo finalmente retirarse. Con una parte del dinero recuperado de los negocios de Gerald, abrió una pequeña pastelería en su pueblo natal, donde ahora vive tranquila y feliz, rodeada de nietos y de la paz que se había ganado después de tantos años de servicio silencioso. Mi madre cerró su tienda en el pueblo y se mudó a la ciudad conmigo. Ahora maneja una pequeña boutique de ropa que montamos juntas, y cada día que la veo sonreír sé que todo lo que pasé valió la pena. ¿Y Roberto? Roberto se convirtió en mucho más que un amigo. No fue un romance apresurado. Después de todo lo que había vivido con Gerald, necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirme, para recordar quién era yo cuando no estaba siendo definida por la obsesión de otro hombre. Roberto entendió eso perfectamente. Me dio espacio cuando lo necesité, apoyo cuando lo busqué, y presencia constante sin nunca sentirse sofocante. Un año después de la celebración, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla. Mi madre lloró de alegría. Doña Carmen viajó especialmente para ser mi madrina. Los invitados eran personas que realmente nos querían, no figuras de poder tratando de impresionar. Fue el día más feliz de mi vida. Hoy, 3 años después de aquella noche en el restaurante,
Mi vida es completamente diferente a lo que imaginé cuando era esa chica ingenua que llegó a la ciudad con una maleta pequeña y grandes sueños. Roberto y yo tenemos una hija hermosa llamada Carmen, en honor a la mujer que me salvó la vida. Vivimos en una casa modesta pero llena de amor. Trabajo como asesora para una organización que ayuda a mujeres en relaciones abusivas, usando mi experiencia para que otras no tengan que pasar por lo mismo. Gerald sigue en prisión. Ocasionalmente recibo reportes de cómo está. Aparentemente, ha encontrado algo parecido a la paz en el encierro. Asiste a terapia, ha admitido sus errores, incluso ha escrito cartas pidiendo perdón a las mujeres que dañó. No sé si es genuino o si es otra manipulación. Francamente, ya no me importa. Lo que me importa es que soy libre. Libre de levantarme cada mañana sin miedo. Libre de hablar con quien quiera sin pedir permiso. Libre de amar y ser amada sin condiciones enfermizas. Libre de ser yo misma, completa y sin censura. Hay una lección en todo esto que quiero compartir con ustedes, donde sea que estén escuchando. El amor verdadero no controla. El amor verdadero no amenaza. El amor verdadero no te hace sentir como una posesión. El amor verdadero te hace sentir libre, incluso cuando estás con la otra persona. Te hace sentir más tú, no menos. Si están en una situación como la que yo viví, quiero que sepan que hay salida. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Hay personas dispuestas a ayudar. Hay recursos disponibles. Y sobre todo, hay esperanza. Nunca permitan que nadie les quite su libertad en nombre del amor. Porque eso no es amor. Es control disfrazado de afecto. Y ustedes merecen algo mejor. Ustedes merecen ser libres. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si les tocó el corazón, si les hizo reflexionar, si sienten que conocen a alguien que necesita escucharla, compartan este video. Suscríbanse al canal para más historias que inspiran y transforman. Dejen un comentario contándome qué les pareció, o compartiendo sus propias experiencias si se sienten cómodos haciéndolo. Cada like, cada suscripción, cada comentario nos ayuda a llegar a más personas que quizás necesitan escuchar exactamente esto. Mi nombre es Georgina Dorta. Y esta fue la historia de cómo pasé de ser una mesera atrapada por la obsesión de un jefe del cártel, a convertirme en una mujer libre que encontró el verdadero amor y la verdadera paz. A veces, el poder más grande no está en las armas ni en el dinero. A veces, el poder más grande está simplemente en decir, ya no más. Y tener el valor de caminar hacia la puerta. Hasta la próxima historia.